¿Qué tal? Muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este programa que hace Caltonac de la lectura de la trecena. Fíjense que me decía hace rato el Tlacuilo que ya es nuestra lectura número 41 de como lectura de trecena y esta vez corresponde a la 14ª trecena, la trecena que se llama C. Iscuintli, uno perro. Y quiero darle la bienvenida a los que nos están acompañando en nuestra sala de Zoom. Qué gusto tenerlos por acá y compartir con ustedes todo lo que estas imágenes nos van a detonar. Todas estas imágenes que son parte de esta trecena C. Iscuintli. Y también le doy la bienvenida a los que nos estén viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. Y a mis compañeros que ya están listos. Y bueno, hoy venimos de blanco porque esta trecena alude al rumbo del norte. Así que, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Lili, muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarles. Bienvenidos también a todos los que se encuentran aquí con nosotros en Zoom, que ahora somos muchos. Qué gusto que estemos aquí. Muy buena tarde. Excelente. Además nos vas a dar buenos tips porque esta alude al Mictlán. Y Sí, bueno, tú claro, con gusto. has explorado mucho por ahí. Y bueno, pues también le quiero dar la bienvenida a nuestro Tlacuilo que ya nos ha preparado las imágenes para dar lectura a esta trecena maravillosa que va a iniciar muy pronto. C. Iscuintli. Adelante, Tlacuilo. Tienes la palabra. Excelente, Lili, muchas gracias. ¿Qué tal también para ti? Muy buenas tardes, Lili, Rolando. También pues, la bienvenida a Luis, a Rou, a Marina, a Mar, a Magda, a Silvano y a Iván que nos están acompañando aquí en la sala de Zoom directamente. Y también a todos los amigos que nos están viendo en vivo por YouTube y por Facebook. Bueno, pues qué gusto verlos por acá. En esta segunda sesión de este día, la mañanita tuvimos precisamente la lectura del tonali último de la trecena Seolin, la trecena uno movimiento, que vaya que hubo movimiento. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a una trecena del Mictlán, a una trecena que corresponde al ámbito del Mictlán, del Mictlampa, es decir, del norte, por eso el color blanco es el que va a dominar, el rumbo que va a dominar la trecena va a ser ese, ¿no? Del norte, del Mictlampa. Y bueno, pues vamos a ver la imagen ahora sí completa, con más detalle, y vamos a dedicarle un buen rato a explicar los detalles que conforman esta imagen, porque es allí donde están contenidas los temas, los conceptos, los fundamentos que van a regir la trecena completa. Sí, sabemos que en los númenes, en los detalles, en los adornos, en las ofrendas, en los personajes que van apareciendo, están precisamente volcados los conceptos y las ideas que cada trecena nos presenta. Y bueno, en esta trecena que vamos a analizar, que se llama C. Itzcuintli, uno perro, y bueno, ese nombre obedece precisamente a que una de las reglas del sistema del Tonalpohualli es que el glifo que arranca la trecena es el que le da nombre a toda la trecena. Algo que es bastante sencillo de aprender y bajo la lógica del Tonalpohualli, bueno, pues tiene su razón de ser. Y vale la pena mencionar, como siempre lo hemos hecho, que la trecena no se llama simplemente Itzcuintli, se llama C. Itzcuintli, porque recordemos que lo que le da el nombre a la trecena no es el glifo, sino la coordenada, y la coordenada está conformada por un glifo que está en un espacio específico, en este caso el primer espacio, por eso se lee uno perro, uno Itzcuintli, así que la trecena se llama C. Itzcuintli, ¿sí? El nombre es el nombre del tonali, no nada más el nombre del puro glifo. Así que bueno, después de esta breve explicación acerca de por qué se nombra la trecena, incluyendo la palabra C, es decir, el número 1, es por esta razón, porque un tonali no se el tonali no es el glifo, el tonali es la combinación de dos factores que son el glifo y el número. Así que bueno, aunque no estemos viendo un número expresamente aquí dibujado en este formato, sabemos que por la posición que tiene, pues le corresponde la primera posición. Por eso es 1 Itzcuintli, 6 Itzcuintli. Muy bien, pues vamos a comenzar a describir los elementos que estamos viendo y vamos a comentar primero que nada que en la franja de abajo y a la izquierda, digamos que esta imagen completa
aislada, digamos que es la mitad de una lámina de la sección que corresponde a las trecenas. Es decir, a pesar de que sabemos que en el tonalama el ordenamiento es por trecenas, aquí estamos viendo cada una de las trecenas aisladas y de alguna manera ampliadas, poniendo el énfasis en quiénes son los que rigen dicha trecena. En este caso, vamos a mencionar aquí, ya de entrada, estos son los glifos que corresponden a esta trecena, pensando obviamente con el que le da el nombre, Seitzcuintli, y bueno, pues recorriendo toda la parte de abajo, luego subimos hacia la parte derecha, para salir ya de esa trecena y continuar en la siguiente. Y la gran imagen que estamos viendo aquí, la imagen que domina prácticamente la lámina, es la imagen que contiene los datos principalmente de los regentes de esta trecena. Aunque independientemente cada uno de los glifos que estamos viendo y que componen cada uno de los tonaltin a lo largo de la trecena, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su propia carga mántica, sus propios simbolismos, sus propios atributos, sus propios acompañantes. Bueno, antes que tomar en cuenta el acompañamiento o las confluencias en cada uno de los tonali, tenemos que tomar en cuenta que todos pertenecen a la trecena. ¿A cuál? A la trecena Seitzcuintli. Es por eso que hacemos tanto énfasis y hacemos un programa especial de estas imágenes, ya que en un programa en la mañana, bueno, pues no solamente se alargaría demasiado, sino que, bueno, pues consideramos que cada detalle, pues, requiere su propia lectura, su propia explicación, para pues, poder tener precisamente toda la información pues, posible, ¿no? En el tiempo que le dediquemos a esta revisión. Entonces, bueno, esta trecena, Seitzcuintli, que como ya mencionamos, es una trecena del Mictlampa, ¿sí? Corresponde al rumbo de la región de los muertos del Mictlán norte. Bueno, pues tenemos aquí como regente de la trecena al señor Xipetote, o con otro nombre que lo vamos a conocer e identificar, y vamos a hablar ampliamente de eso en este programa, Tlatlauqui Tezcatlipoca. Normalmente hablamos de Tezcatlipoca por aquí, Tezcatlipoca por allá, pero no siempre hacemos alusión a cuál Tezcatlipoca estamos hablando. Y de hecho, en ocasiones, se privilegia a Yayauqui Tezcatlipoca, al Tezcatlipoca negro, como el detentor único de ese nombre. Y bueno, sabemos que no es el único. Existe otro personaje que también lleva en su nombre el Tezcatlipoca, y es este que es Tlatlauqui Tezcatlipoca de color rojo. Vamos a mencionar más adelante precisamente que los mitos o los registros que se tienen de estas historias que nos narran precisamente cómo es que la pareja primordial de Tonacatecutli y Tonacacihuatl, bueno, pues ellos como dualidad, al duplicarse esa dualidad, es decir, el siguiente paso en esa progresión, pues es el número 4. Y ese número 4 está representado, no solamente representa nuestra realidad, ¿sí? Nuestro mundo, el mundo que conocemos, sino que además el número 4 sabemos que, bueno, tiene una asociación directa con el recorrido del Sol y por lo tanto, bueno, pues tiene una gran... explica muchas cosas a nivel cosmogónico de cómo es que fue creado todo este universo y toda esta realidad que conocemos. Y entre esos 4 personajes, ¿sí? Que son los hijos de Tonacatecutli y Tonacacihuatl, el primero de ellos, al que se le adjudica el primero que nace, ¿sí? Es precisamente el señor Tlatlauqui Tezcatlipoca, a quien estamos viendo aquí, el rojo. Así que bueno, ya después viene el nacimiento de los otros personajes, que son Yayauqui Tezcatlipoca, el negro, y Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Obviamente esto estamos siguiéndonos exclusivamente a la versión mexica que existe de este relato, y bueno, pues sabemos que en otras latitudes o en otros lugares, donde tenían seguramente números distintos o diferentes nombres para los mismos conceptos, pues podemos encontrar otro tipo de listado u otro tipo de personajes también involucrados en esta cuestión. Bien, para no alargarnos más con esta explicación, que más adelante vamos a poder tener la oportunidad de abundar al observar algunas otras imágenes, vamos a concentrarnos entonces en los detalles de lo que estamos viendo. Es muy peculiar porque estamos hablando de Tezcatlipoca y cuando hemos mencionado los atributos de los personajes que están relacionados con este concepto de Tezcatlipoca, tienen ciertos atributos que este personaje pues realmente tiene pocos. Sin embargo, al saber que Xipetotec, nuestro señor el desollado, ¿sí? Es así como se le conoce comúnmente,
es una advocación de de Tlatlauquitecatlipoca, perdón, del rojo. Bueno, pues aquí podemos reconocer, ya sabiendo esos datos, algunos elementos que lo asocian precisamente con estos números. Hay que mencionar que la mantita que lleva aquí en la parte de atrás, esta mantita, esta pequeña como capa, tiene, que es una ya no sé, algo que lleva en la espalda, de color rojo con estas borlitas de algodón de color blanco, son precisamente típicas de un tocado, de un manto que tiene desde la cabeza, Tlatlauquitecatlipoca, más adelante lo vamos a ver. Pero además de eso, todos los atributos que digamos que son característicos de él, son una especie de mosaico, ¿sí? Recuerden cuando utilizamos el concepto de mosaico, es un concepto que hemos tomado de la doctora Katarzyna Mikulska, donde ella explica precisamente, mediante este concepto del mosaico, cómo los númenes se van combinando de varias maneras, a veces tienen más o menos atributos, combinaciones de ellos, lo cual a veces hace complicada la identificación de algunos números, algunos personajes. Y también que en el afán de querer reconocer siempre como unívocamente o con un nombre específico, pues a veces se forzan un poco estas traducciones o estas interpretaciones, y lo que hay que entender es que es una combinación de elementos lo que estamos observando. Este personaje en particular tiene mucho ese detalle, esas cuestiones. Esta mezcla de atributos, que bueno, ya que las reconocemos por separado, y al verlas combinadas, ya cuando estamos acostumbrados, pues ya podemos, mira, tiene atributos de fulano, de sutano y de perengano, y bueno, pues eso nos da también la idea de qué formas se combinan, así como lo explica Alfredo López Austin, mediante la fusión y la fisión, cómo se van combinando precisamente estos númenes para darnos una variedad tremenda, ¿sí?, de seres o de imágenes distintas que en realidad nos están aludiendo prácticamente a los mismos temas, pero en combinaciones diversas. Este personaje, vamos a mencionar algunos de sus atributos. Xipetotec, recordemos que en su versión de desollado, que es la que más se conoce, pues obviamente el atributo principal de él pues es la piel que tiene encima de la propia, portando una piel extra encima de la propia piel, y que por eso le dicen el desollado. Bueno, pues este personaje, Xipetotec, tiene una asociación directa y muy profunda con el maíz, y particularmente con la regeneración, hablando en términos del mundo vegetal, también con la regeneración del mundo vegetal. En la celebración de Tlacaxipehualistli, que tradicionalmente está relacionada con la época más o menos, y digo más o menos para no meternos en Honduras y decir que la veintena fulana corresponde exactamente e inicia tal día, porque nosotros no somos amigos de anclar las fechas precisamente a los calendarios gregorianos. Bueno, pues vamos a entender que Xipetotec está relacionado con la regeneración, una cuestión muy similar a la que tendríamos en el concepto de la primavera, donde toda la vegetación reverdece y renace. Xipetotec tiene que ver con esos procesos naturales, y también tiene que ver con el maíz, en la etapa en la que es nixtamalizado, por ejemplo, y que es despojado de su piel. Bueno, pues también eso está asociado. El maíz está muy asociado también a los conceptos que rodean a este personaje Xipetotec. Y hay que decirlo, si el Tezcatlipoca negro ha sido poco estudiado, o en algunos casos se considera uno de los números más incomprendidos, por llamarlo de alguna manera, bueno, pues aún menos lo es el señor Tlatlauquitecatlipoca, el rojo, ¿no? Sí, porque insisto, cuando hablamos de Tezcatlipoca nos imaginamos inmediatamente al negro, y bueno, pues mientras no hagamos la salvedad de que si es el rojo o es el negro, pues pueden ser cualquiera de los dos. Lo interesante también de este personaje que vemos aquí, en esta ocasión como patrón de la trecena, son algunos detalles, como por ejemplo estos adornos que tiene aquí en la cabeza, son muy interesantes, que corresponden a la forma de los chicahuastles y de los tlaxielones. Ahorita vamos a explicar qué son cada uno de ellos. Además, tiene un tocado de plumas rojas, rematado con plumas de quetzal. Bellísimo, lo podemos imaginar. Pero además, su maquillaje facial corresponde al de Pilcintecutli-Tonatio, ¿sí?, que lo comparte precisamente con Xipetotec. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante porque vean cómo su cabello y su piel pues es completamente amarillo en la cara, y todo el resto del cuerpo pues ya lo tiene pintado de color rojo, ¿sí?, tal cual es su personaje.
Otro detalle interesante es que está portando un collar muy peculiar, donde parece que estamos viendo un caracol de esos marinos largos con los que incluso se toca, como los, ay, se me fue el nombre, perdón, náhuatl, del caracol con el que tocas. Al seccionarlo, ¿sí? El caracol, bueno, toma un aspecto como el que estamos viendo aquí en este collar. Pero lo interesante del collar es que el collar mismo nos está aludiendo a una transformación, a una progresión del estado de lo que podríamos llamar aquí unas flores. Vemos precisamente 4 secciones, amarilla, naranja, roja y azul, ¿sí? En una progresión de colores que nos está indicando precisamente un avance, un ciclo, ¿sí? Probablemente aludiendo al ciclo vegetal de la vegetación. Y bueno, pues ya habiendo explicado todo lo anterior con la regeneración, con el periodo en el que podemos comparar con la primavera, el maíz y todo eso, bueno, pues podemos imaginar que esa secuencia de colores marcados aquí en su collar, que es muy peculiar, pues pueden estar aludiendo precisamente a esos cambios estacionales, a esos cambios en la vegetación y en la naturaleza, que son bastante evidentes y que, bueno, están relacionados con el Tezcatlipoca rojo. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? Sí, claro. Creo que dices muy bien acerca de esto de la doctora Mikulska, acerca del mosaico, porque efectivamente, como bien dices, a veces se están forzando las definiciones para describir lo que estamos viendo, cuando la fuente primaria, la fuente esencial, es justamente lo que tenemos ante nosotros, ¿no? La Moshin es por encima de todas las fuentes la que nos está indicando. Ahora, partiendo de esa idea, podemos tomar en cuenta, ya lo veremos más adelante, estoy convencido de que va a quedar más claro cuando lo veamos, pero por ejemplo, ahí es donde lo que nos arroja mucha luz para entender es, por ejemplo, compararlo con la imagen del Borbónico. La imagen del Borbónico, dentro de esta misma trecena, es muy interesante porque nos hace clarificar muy bien estos conceptos, porque si ustedes se dan cuenta, la imagen del Borbónico tiene 2 cualidades importantes que nos va a confirmar. Una, nos confirma que es Xipetotec porque efectivamente tiene puesta una piel distinta a la suya. 2, nos confirma que este es Tezcatlipoca porque el maquillaje facial, Tezcatlipoca rojo, Tlatlauqui Tezcatlipoca, por el maquillaje facial que tiene y por el anáhuatl que porta en el cuello. Así que estamos de esta manera estamos confirmando que efectivamente estamos hablando de esto. Sin embargo, en la imagen de la Moshli Borgia nos está haciendo énfasis en determinadas cuestiones, que yo me voy a quedar con algunas de ellas que me parecen excesivamente relevantes. Una, el tocado, en donde sabemos que precisamente una de las funciones del tocado, bueno, a la que está haciendo alusión el tocado, una de ellas tiene que ver, la tenemos enfrente de él, con un visor que es propio de Tlatlauqui Tezcatlipoca, que suele portarlo, ¿sí? Ahí está, que incluso aquí en esta imagen en especial tiene una representación muy interesante, porque incluso hace alusión al ojo de Tlaloc, a las anteojeras de Tlaloc, así que es un instrumento de visión. Por lo tanto, para mí hay una gran énfasis en visión. También en algunas ocasiones este objeto alude a un instrumento, a un instrumento que provoca sonido en algunas presentaciones. También podríamos hablar de eso porque ese sonido siempre está relacionado con momentos de procreación, ¿sí? Ese es uno de los elementos. Por lo tanto, estaríamos hablando efectivamente de sus facultades tan peculiares de creación y de dar origen a vida, como numen, que representa precisamente la fertilidad. Pero también hay otros elementos que están interesantes a hacer notar y pongo sobre la mesa 2 muy importantes. Una, obviamente el color. Si ustedes recuerdan, la trecena anterior, pueden remitirse al programa de hace 13 días, la trecena anterior, el eje de la trecena era también una serpiente, ya hablaremos de la otra serpiente que está ahí, también muy interesante, pero el eje de la trecena anterior era una serpiente de color rojo, que sabemos que está a lo largo del Tonalámatl, está expresando siempre energía de un tipo sexual, ¿no? Incluso lo vemos, por ejemplo, relacionada con Huehuecoyotl, que es el mismo Tonacatecutli, en su versión como dios de la sensualidad, de la sexualidad, o numen de la sexualidad. Vemos también, por ejemplo, que esa serpiente roja aparece con Tlazolteotl, haciendo el mismo tipo de alusión. Entonces, de alguna forma, nosotros teníamos como principio de la trecena anterior, una alusión a la energía, a esa irradiación, que ya veremos cómo se aprovecha
para precisamente la misión que tiene esta trecena como base, que es la introspección del Mictlán. Y el otro elemento que a mí se me hace muy interesante, así bueno, el color rojo es indiscutiblemente muy importante en esta trecena, es representada por representa energía, pero ya es portador de la energía de ese rojo. Y por el otro lado tenemos también el otro elemento que tiene en la mano, sin duda, que es no una flecha, no un arma, sino es un atado de flechas. Un atado Estoy ahorita en la clase escuchando. cambió el micrófono por ahí. Ahora. Entonces tenemos esos dos elementos tan importantes que al irse combinando con el resto de los elementos ya veremos qué lectura tan importante nos va a dar. Sí, este Tlatlauqui Tezcatlipoca me agrada mucho en dos de sus advocaciones. La de Xipetote, claro, que es el maíz que está listo para quitarse la piel y volverse el alimento, o sea, él mismo se entrega, ¿no? Se sacrifica para hacer nuestro alimento, o sea, esa es una idea muy bonita porque si los númenes son capaces del sacrificio, pues nosotros también, ¿no? Para llegar a la trascendencia, solamente así podemos crecer o transformarnos, volvernos una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Me gusta mucho eso. O también entender que muchas veces pues necesitamos adoptar ideas nuevas, tenemos que desaprender y aprender. Pues eso también alude, pienso yo, a Xipetotec, ¿no? La piel que te puedes quitar o la piel que te puedes poner, de qué paradigmas te deshaces y con qué nuevas ideas te casas, ¿no? Integras en tu nuevo esquema. Eso es muy importante porque solamente así uno va avanzando, uno va trascendiendo. Conforme uno va adquiriendo conocimiento, lo importante es hacer el conocimiento parte de uno. Y la otra advocación que me gusta mucho de Tlatlauqui Tezcatlipoca es Mixcoatl, ¿no? Porque pues su nombre significa serpiente de nube y además pues su emblema es Mazat, el venado. Así que también alude al autosacrificio, a la cacería y sobre todo a esa energía solar, a ese tona. En la mitología se narran muchos episodios relacionados con Mixcoatl y bueno, sabemos que pues él junto con Coatlicue forman a todas las estrellas, ¿no? Y después pues se empareja con la guerrera, con Chimalma, y también nos da origen a otros seres maravillosos. Así que Tlatlauqui Tezcatlipoca, portando esas flechas, nos recuerda que nosotros como seres de Anáhuac vamos constituyéndonos en una gran comunidad, en un atado de guerreros que vamos haciendo frente a la vida y que vamos construyendo hoy, aquí en el ahora, una nueva forma de vivir, de trascender, de ser en el día a día, ¿no? Nuestras acciones van cambiando, van siendo dirigidas a lo que nos plantea todo este Amoshli Borgia en su tonalama tan maravilloso y en cada una de las trecenas que vamos viviendo. Así que vamos a tener una trecena en la que podemos ir al Mictlán, en la que podemos desaprender, aprender, transformarnos. Y bueno, pues ¿a quién no le gusta transformarse? ¿A quién no le gusta cambiar de piel? Yo creo que a todos, porque así como vamos creciendo y vamos transitando por las diferentes etapas, ¿no? De niño, adolescente, un adulto joven, un adulto mayor, un adulto en plenitud. Bueno, pues así nosotros vamos registrando a través de estas trecenas cada uno de estos cambios que vamos teniendo. Así que bueno, pues bienvenido sea Tlatlauqui Tezcatlipoca con todas sus advocaciones y las ideas de regeneración, transformación, cambio y sobre todo de ser seres que aporten algo grande a los demás, ¿no? Que seamos nutricios. Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando, por los comentarios. Pues sí, vamos a continuar analizando el resto de los componentes de la imagen y vemos que enfrente de Tlatlauqui Tezcatlipoca tenemos otra vez este mismo elemento, esta misma sonaja. Tenía esta sección para poder ver a través de, y también de nueva cuenta el atado de las flechas que él está portando precisamente en su mano.
indicándonos, como decía Rolando, sí, por supuesto, un emblema guerrero, pero aquí lo interesante es que en lugar de estar por todos los elementos de la guerra, como siempre aparecen, que son la rodela, la macana, flechas, etcétera, etcétera, aparece combinado con este elemento tan interesante, que es uno de los que porta precisamente Xipetote, que ahorita lo vamos a ver en sus demás versiones. Para continuar con la secuencia, aquí tenemos también una ofrenda muy peculiar, muy típica, ¿sí? Que digo peculiar porque ya la hemos visto muchas veces, la reconocemos donde quiera que la veamos. Es esta típica vasija de material de piedra verde, turquesa o jade, que contiene los tamalitos, ¿no? El alimento del maíz, ¿no? Como también uno de los elementos de la ritualidad y de la ofrenda, los que nos recuerdan también todo ese conocimiento y el esfuerzo que implica precisamente la realización, no solamente de los tamales, sino hablando desde el principio de todas las personas y los hombres y mujeres de conocimiento que durante milenios fueron depurando las técnicas y la tecnología para la creación del maíz, y posteriormente también la creación y las técnicas, ahora sí que la ingeniería para poder utilizar el maíz de la forma tan especializada que se hace en la actualidad, y que bueno, pues es una herencia precisamente directa de nuestros antepasados aquí en México. Y bueno, en toda América, diría yo, ampliaría más allá de las fronteras de solamente México. El otro elemento, que en este caso está como el espejo o el corregente de la trecena, hemos visto cómo la mayoría de las trecenas tienen al subregente y a un corregente, es decir, al patrón y a uno que también copatroniza, ¿no? el acompañamiento en toda la trecena. Estamos viendo más bien un elemento muy peculiar que es una serpiente. Una serpiente, no cualquier serpiente. Hemos visto un montón de imágenes de serpientes en el glifo, la serpiente de coral, la serpiente verde, la serpiente texturada. Hemos visto varios tipos de serpiente, pero esta que estamos viendo en especial, yo diría que alude más bien a un ser más que algo real, algo mítico, ¿sí? Estamos también hablando de un concepto especial a través de la visión de esta serpiente. Si recuerdan, quienes conozcan la Piedra de los Soles o tengan en su memoria un poco los elementos que la componen, no sé si recuerden que en la periferia, acuérdense que está compuesto por un montón de círculos concéntricos, cada uno con un montón de información acerca de muchos ciclos naturales, particularmente al parecer de los planetas. Justamente la periferia, la última franja, en realidad son dos serpientes cuyas colas están apuntando hacia arriba y cuyas bocas están juntándose en la parte de abajo. Están las dos fauces, una frente a la otra, ¿sí? Y de cada una de esas fauces está saliendo la cara de un numen, ¿sí? Bueno, esas serpientes que están ahí colocadas son unas Xucoatl, unas serpientes de fuego. Bien, además de eso tienen una particularidad, que son unas serpientes que además de tener los elementos de la Xucoatl, tienen unos bracitos, ¿sí? De hecho están así como medio integrados los bracitos a su cuerpo, porque están así como muy estilizados en la figura, pero se ve perfectamente este mismo brazo que estamos viendo acá y que hemos visto en otras serpientes, en otra trecena ahí, una de las escenas de acompañamiento de uno de los glifos, donde precisamente está un conejo saliendo de una serpiente idéntica a la que estamos viendo acá, ¿sí? Donde hay un conejo que está asomando la cabeza por fuera de las fauces de esta serpiente. Bueno, esta misma serpiente que estamos viendo acá también tiene esas cualidades, lo cual pues obviamente gráficamente cuando menos las podemos asociar. Y lo más interesante es que es una serpiente que además de tener fuego, está emplumada, ¿sí? Está embellecida. ¿Con qué? Con plumas de quetzal. Por lo cual, si lo leyéramos por medio de los atributos, probablemente lo pudiéramos enunciar como Quetzalcóatl, ¿sí? Esto nada más es una idea que se me ocurre de ver de ver los elementos que componen a la imagen, porque recordemos que también los conceptos no son, no tienen un solo significado, ¿sí? Estamos hablando también de un lenguaje simbólico que además tiene una gran carga polisémica. En cada uno de sus símbolos hay un montón de información, ¿sí? De todo tipo.
Y bueno, pues aquí estamos viendo a esta serpiente que se repite en varios elementos, en varios contextos, en la Piedra de los Soles, en otras 3 escenas, en otros momentos, donde vemos precisamente estos mismos elementos confluir, ¿no? Las plumas, la serpiente, los bracitos, y el hecho de que dentro de esta serpiente se está gestando algo, se está llevando a cabo un proceso de transformación. Esto es sumamente importante mencionarlo. Para quienes recuerden, también en Chichén Itzá y en Tula, también hay imágenes de serpientes con las fauces abiertas de donde salen calaveras, no seres descarnados, y en otras salen otros personajes. Y así nos podemos ir revisando la iconografía y ver cómo es un motivo que se va repitiendo constantemente. ¿Por qué decimos que están llevando a cabo una transformación? Bueno, porque vemos entrar y salir personajes de esta serpiente, como habiendo emprendido un viaje, ¿sí? Hay incluso leyendas y mitos de otras partes del mundo también que nos aluden a estos viajes iniciáticos que representaban precisamente con la entrada en las entrañas de un ser mítico, ¿no? Un gran lagarto, una gran serpiente, como en este caso, la ballena en Pinocho, ¿no? Por poner un ejemplo más moderno, pero que también alude a un tipo de viaje de este tipo, ¿no? Y vemos precisamente a un personaje, a un hombre, que está entrando en la boca de la serpiente. ¿Y por qué digo entrando y no siendo tragado por la serpiente? Porque considero que este tipo de alusión a los viajes iniciáticos, a un viaje transformador o a un proceso de transformación, es algo que uno inicia a veces puede ser que lo inicie uno inconscientemente, pero se busca precisamente que para que tenga ese impacto y nos podemos transformar, tiene que ser algo voluntario. Tiene que ser algo en lo que participemos con toda nuestra voluntad, nuestra atención y nuestra conciencia. Este hombre, a pesar de que no le vemos la cabeza, no le podemos ver el ojito cerrado o nada de ese tipo, pero al no tener ningún elemento que nos indique que está efectivamente muerto, podemos pensar también que está vivo el personaje y que se está adentrando en las fauces de esa serpiente de manera deliberada, consciente y voluntaria, porque va a iniciar precisamente una transformación. Y si ya estamos hablando de que Xipetot, Tlatlapitezcatlipoca, alude a la regeneración, a la fertilidad, a los ciclos del mundo natural, todas estas ideas, bueno, podemos pensar que también esta imagen que está equilibrando en esta trecena la escena, bueno, pues tiene que ver también con que este personaje está entrando deliberadamente en las fauces de la serpiente porque busca una transformación, busca un viaje, insisto, en ocasiones vemos personajes salir de la boca de la serpiente y otros entrar. Entonces estamos hablando de un proceso que se lleva a cabo en esa serpiente, pero que hay momentos en los que se entra y obviamente en los que se sale. Y aquí nos está indicando un momento en el que este personaje, ¿sí?, se precipita, se mete en las fauces de la serpiente. Sabemos que tampoco está saliendo de ahí porque estaría saliendo la cabecita, que es como lo vemos también como motivo repetido, ¿sí? Y es muy fácil identificarlo en la iconografía cuando un personaje va saliendo o cuando está siendo tragado, ¿no? Por la posición que tiene precisamente, ya sea que salga su cabeza o que salgan los pies. Si recuerdan, por ejemplo, las imágenes mánticas cuando vemos al caracol, que es otro de los elementos que aluden a estos viajes de transformación, ¿sí? Y viaje no me refiero específicamente con un viaje literal, sino un viaje en el sentido de que estamos emprendiendo un proceso, ¿sí?, que tiene pasos. Bueno, cuando vemos a ese caracol, vemos cómo las personas salen del caracol, ¿sí? No los vemos que estén entrando, los vemos que están surgiendo de ese caracol, evidentemente aludiendo a una transformación que ya ocurrió y que, bueno, pues ya tenemos al ser renovado, al ser, pues ya evolucionado de alguna manera, porque lo vemos siempre salir ataviado, adornado, con armas en las manos, todo, ¿no? Lleno de joyas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí yo insisto, lo que estamos viendo es el proceso que da inicio a ese tipo de transformación. Sí, claro que además lo que le da comprensión absoluta a la imagen que estamos viendo es la dinámica misma que tiene la trecena, por varias razones. Vamos a desglosarla un poquito. En primer lugar, me llama mucho la atención justamente los elementos que decíamos, que están en la parte central,
Porque por un lado están las flechas, que es una alusión directa al guerrero, pero como bien lo dices, no hacia una parte tan combativa, porque el guerrero, hemos visto, como nos indican claramente los Amoshtin, de una manera contundente, el guerrero tiene dos partes importantes que cultivar, igual que Tezcatlipoca, que es el guerrero emblemático. Y estas son su parte combativa, su parte como hombre de acción, y su otra parte, que es la parte introspectiva. Y si aquí justamente lo vemos acompañado con los objetos propios, por eso hacía yo tanto énfasis en el tocado de Xipetotec, o este personaje Xipetotec Tezcatlipoca, Tlatlauqui Tezcatlipoca, que habría que decir completo los dos nombres porque tiene cualidades de ambos, ya veremos por qué. Entonces estamos teniendo como conclusión que se refiere más bien a esos aspectos de interiores por ese instrumento de Xipetotec de visión, de visionar. Y por otro lado, porque de alguna forma lo que nos ayuda precisamente la introspección es a ver el interior, a ver el mundo desde nuestro interior, sería lo correcto, ¿no? Donde aparecen elementos que se nos escapan en la cotidianidad, aparecen esos elementos en el mundo introspectivo y nos remarcan su importancia. Entonces, cuando estemos en este plano, sabremos que nosotros tenemos que ejercer acción sobre esos elementos que estábamos dejando de lado. Ahora, el otro elemento que se me hace muy importante en este caso es que tenemos una ofrenda y a la serpiente. Si se dan cuenta, está haciendo un solo bloque la ofrenda con la serpiente. Están prácticamente en el mismo plano. Están juntos. Quiere decir que una cosa es consecuencia de la otra. Y aquí habría que tomar en cuenta dos aspectos. En primer lugar, el tonalámatl. El tonalámatl es muy importante en este caso porque si ustedes observan en el tonalámatl vamos a tener una imagen que nos remite demasiado a esa escena que estamos viendo ahí. Es más, aquí yo diría que la serpiente también de alguna forma es una serpiente mosaico, por una razón. Porque la serpiente tiene varios elementos combinados. Si ustedes observan, en la espalda del personaje que está entrando en las fauces, sobre la espalda, ustedes podrán ver como una especie de colmillito. Ese colmillito es característico gráficamente de Zipacli. No de serpiente, sino de Zipacli, aunque obviamente es una serpiente, pero tiene cualidades. Por eso hago alusión del mosaico. Si ustedes incluso si ven esta imagen que les estoy señalando, donde el personaje está siendo devorado por un Zipacli y un Mictlantecutli, verán que están esos colmillos. Entonces es un colmillo muy de Zipacli. Tiene además un ojo muy de Mictlantecutli. Y es una serpiente emplumada, que además esas plumas nos remiten un poco al fuego. Ese personaje tampoco, si ustedes se dan cuenta, no es un personaje que esté suelto, no es un personaje que esté así como ya, que ha perdido el ánimo. No, es un personaje que está en una posición genuflexa. Si ustedes lo giran, se van a dar cuenta que el personaje está en una posición genuflexa, está en una posición de ritual, como este que está aquí en la imagen de Mántica, de la columna 5, por cierto. Columna muy importante, ya también habrá oportunidad de mencionar un poco de ella. Pero en ese tonal, precisamente, que es donde empieza un viaje introspectivo dentro de la trecena, hay un personaje que está haciendo algo muy parecido, pero aquí digamos que se nos está ensanchando el concepto y viendo que él está ingresando en ese viaje que va a hacer a la serpiente. Cosa muy interesante porque sí, porque también a lo largo de lo que resta de la trecena, vamos a ver al personaje salir de un caracol, sacar la cabeza de una casa, o sea, la misma cabeza que no vemos ahí, la vamos a ver aparecer en el tonal Ichicome, salir de una casa. Y aquí quisiera citar a una de nuestras personas, amigas y compañeras de este proyecto, que es Rosario, que ha hecho un comentario aquí en el chat que se me hace interesantísimo y muy atinado. Dice el Rosario: me recuerda esa coatl en la que penetra el hombrecillo en el acto de entrada al Temazcali, vientre de la madre, Zipacli, salir transformados o vestidos con otra piel. Es totalmente precisa su observación. De hecho, es una serpiente agua, es Shu, fuego, claro, puro Temazcal, Tlachinoli, ¿no? Perfectamente dicho, porque justamente lo que nosotros hacemos en ese viaje primigenio y que precisamente empieza en Seocelotl, en esta trecena, que tiene una doble presencia, Seocelotl, de Tlazolteotl, ¿sí? Porque Tlazolteotl, perdón, Macuiliocelotl, 5 Ocelote. En Macuiliocelotl, Tlazolteotl es regente de Ocelotl y regente del 5. Así que cuando empieza ese viaje tenemos una doble Tlazolteotl, vamos al vientre, vamos a la escena primigenia, por eso está Zipacli también.
haciéndose presente concretamente en las imágenes mánticas, porque hace esa alusión. Por si fuera poco, y ya para terminar de iluminar el concepto de estas imágenes, creo que podríamos remitirnos al Tonali Macuili, perdón, a Chicuase Cuautli, donde vamos a tener doble presencia de Tlatlauqui y Tezcatlipoca, porque Tlatlauqui no solamente va a ser el regente de la trecena, sino el regente de ese Tonali, pero fíjense nada más los acompañantes que tiene. Obviamente, por ser el número 6, su acompañante es Mictlantecutli. Y además, ¿quién creen que viene como señor de la noche acompañando? Sinteotli. Imagínense, entonces todo nos está revelando la naturaleza de la trecena. Es la introspección con fines de creación, con fines de depuración, con fines creativos. Entonces, es muy interesante todo lo que está ahí. Es algo que además vamos a pedir y vamos a solicitar. Ese florecimiento, esa abundancia que de alguna manera representa la ofrenda, representa el mismo Xipetotec, es algo que nosotros vamos a pedir y que solamente vamos a poder entrever cómo lograr esa abundancia y ese crecimiento y ese florecimiento a través de esa visión interior, que como les digo, es una visión interior que nos permite ver la magnitud del mundo en el que nos encontramos situados. Así es una trecena en la que vamos a entrar con Xcuintli al Mictlán y vamos a terminar siendo el propio viento que hizo sonar la caracola, ¿no? Porque además en 4 Acat, ese tonali, 4 Acat, estaba yo leyendo que es un tonali que alude a Quetzalcóatl. Entonces ahí está también la sabiduría. Y también en otro libro leí que 4 Acat hace alusión al fuego, pero el fuego como el numen del tiempo. Me acordé de ese Xutecutli que está en el centro de la lámina del Feyerabadi Mayer, ¿no? Entonces sí, esta trecena va a ser para que estemos en una actitud de guerreros y de transformación. Hace rato también preguntaba Rose sobre la nariguera de Tlatlauqui, Tezcatlipoca, el Yopi. Y bueno, pues esta nariguera alude precisamente, o la vemos muy comúnmente, cuando está Tlatlauqui en su advocación de Xipetotec. Y fíjense que esa nariguera alude al pueblo, un pueblo de guerrero, un pueblo que era agricultor, el pueblo Yope, los Yopes. Y ellos eran cazadores recolectores también. Sembraban maíz, frijol, calabaza, chile, cacao, algodón. Y también su nombre alude al desollamiento. Entonces ellos también eran un pueblo que practicaban eso del desollar. Y fíjense que estaba yo leyendo muy curiosamente que ese pueblo de los Yopes, Yopines, que les llamaban Oyopines, con N también les dicen, bueno, su lugar era el Tehuacalco, y ahí ellos no fueron invadidos por los mexicas, o sea, fue un pueblo que se mantuvo intacto de ese dominio mexica. Interesante dato, ¿no? Y bueno, pues ellos estaban relacionados con esas prácticas, por eso es que nuestro señor desollado porta esa nariguera, el yopi, que alude a ese pueblo de los yopes de Guerrero. Entonces, muy interesante todo lo que nos puede aportar, nos pueden decir estas imágenes. Y ciertamente vamos a entrar en esa serpiente y también vamos a salir. Así que vamos bien preparados, vamos con nuestras flechas, vamos bien direccionados, sabemos el rumbo, vamos a ser muy guerreros en esta trecena, porque además ese tramo de los guerreros lo tenemos ubicado a partir del 4, y el 4 recuerden que alude a esa parte del sol. Entonces con el sol nos vamos a tonar para empezar ese tramo de los guerreros. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Que vamos a hacer nosotros mismos, a veces nos va a tocar ser la ofrenda, vamos a hacer ese maíz precioso que se pone ahí, porque nuestro cuerpo es de maíz, ¿no? Es lo que nos alimenta. Entonces vamos a ponernos como ofrenda, vamos a transformarnos, vamos a vivir de verdad en carne propia todo lo que significa emular a este Tlatlauqui, Tezcatlipoca, cuando es Mixcoatl, cuando es Xipetotec, y vamos a recordar que llevamos la sangre de Quetzalcóatl. Así que estamos en la oportunidad de un gran florecimiento. Y fíjense que este florecimiento pues va a quedar aquí en la coordenada
¿qué es la 10? La 11, ¿no? 11, 12, 13. En la 11, en el tonal y 11, en el número 11 vamos a tener el florecimiento y después vamos otra vez a la tierra y después, como les decía, como el viento, vamos a hacer un canto, vamos a elevar la voz, vamos a irnos así como el propio Ejecat Quetzalcóatl de regreso al Tlalticpac para comunicar todo lo que vayamos aprendiendo y todo lo que nuestro corazón vaya ganando, vaya sintiendo. Gracias, Lili. Gracias, Rolando. Bien, pues ya habiendo descrito la mayoría de los detalles que al menos en la primera revisión podemos notar, ya en las siguientes imágenes que vamos a ver, vamos a abundar y vamos a reforzar algunas de estas cuestiones. Me gustaría cederle la palabra a Marielena Romero, quien está por aquí presente también, que nos compartiera también alguna perspectiva o alguna visión, una lectura de esta imagen que estamos viendo. Mar, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Tlacuelo. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfectamente, sí. Ok. Quería yo hacer una relación desde la mañana que estuve estudiando esta trecena del perro del Xoluiscuintli con Xipetotec. Se me hace muy, muy interesante. El Xolo de por sí ya tiene una implicación dual, ¿no? De hecho, la palabra Xolotl, por ejemplo, en la Huasteca quiere decir el que está desnudo, el que se despojó de la piel. Entonces ahí se me hace increíble cómo pues Xipetotec es precisamente el que se despoja de la piel, ¿no? Por otro lado, esta idea de dualidad, ¿no? Porque Xolotl, dualidad con Quetzalcóatl, y Xipe en esta narración de que se pone o se quita la piel, pues también todas las implicaciones metafóricas, psicológicas que quiere decir, ¿no? O sea, cuando te quedas al desnudo, cuando te quitas la piel, cuando te quitas las máscaras, pues te quedas en tu esencia y eso de alguna manera también es ese descenso al inframundo, el descenso al yo soy, al más profundo, ¿no? Y en esta cuestión de la fidelidad del perro, que otra vez forma dualidad con Quetzalcóatl, baja con él. El otro día en una clase una chica me dijo que en lugar de inframundo le prefiere llamar intramundo, lo cual se me hizo muy, muy atinado, porque es precisamente, pues da toda la idea, puede ser intra dentro de la tierra, pero intra pues dentro de ti mismo, ¿no? A tu oscuridad, a tu ser más interno. Pero también en esa dualidad, pues Xolotl, como la estrella vespertina, forma una dualidad con Tlahuizcalpantecutli, que es la estrella matutina. Entonces, está aquí la dualidad presente por todos lados, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de lo que implica la nixtamalización, ¿no? O sea, Xipetotec que está haciendo alusión a ese proceso que el maíz tiene que entrar, pues casi en una alquimización, ¿no? Y es como si nosotros mismos entráramos en ese proceso de alquimia, que me remite precisamente a esa serpiente, ¿no? No sé si recuerdan, seguramente muchos de ustedes sí, esta canción de Silvio Rodríguez que se llamaba Sueño con serpientes. ¿Se acuerdan que dice sueño con serpientes? Serpientes, en fin, lo va definiendo, pero la cosa es que se lo va tragando la serpiente y él va viendo cómo va descendiendo por su esófago. Y luego dice, cuando llego a su estómago, se destruye cuando digo una verdad, ¿no? Y luego dice, y aparece una mayor, ¿no? Este proceso de alquimia constante, o sea, no que ya lo hice, ya acabamos y ya estoy acá, ¿no? Es un proceso constante de la vida que igual te hace ir despellejándote y como una cebollita, ¿no? Te quitas un pedacito de la piel y al rato viene otra y al rato viene otra. De repente uno dice, pero si es que yo ya había trabajado esto, ¿qué pasó? Otra vez vuelve a salir. Pues sí, pero salió una capa más profunda, ¿no? Que es este descenso al mitla, ¿no?
Y específicamente en la lámina del Borgia, ahí aparece, junto con Eiji Cuautli, me aparece también Nauyoli. Y ahí quiero hacer otra semejanza entre el Xolotl, entre el Iscuintli, y Nanahuatzin, que también entran en ese horno alquímico que se tienen que transformar, y en ese sentido, pues es otro proceso de quitarse la piel, convertirse, transmutarse totalmente de algo que tú pensabas que no eras y ¡pum!, sale tu sol, ¿no? Entonces, es sí como que maravilloso, y el hecho que es lo que señaló Lili hace rato, de que empieza con Iscuintli y acaba con Ijecatl, que es su cuate, es su doble, es su dual, ¿no? O sea, su gemelo, pues está como que todo perfectamente enmarcadito. A veces me sorprende cada vez más el tonal Pogual y cómo todo se cierra, y cada vez que uno le rasca un poquito más, encuentras una riqueza impresionante. Pues Así eso es, era. Mar. No, pues muchísimas Así gracias es. por la Eh, aportación. Y ciertamente, pues ajá. entre más le buscamos, o más que buscarle, entre más analizamos más profundamente los detalles del simbolismo, como dices, nos vamos, no solamente se amplía la visión, sino que comienzan a confluir una serie de detalles que a primera vista probablemente no aparezcan y que de todos modos nos refuerzan las mismas ideas que venimos comentando, ¿no? Entonces, es impresionante porque más que pensar en que hay coincidencia, no, es algo perfectamente diseñado, no solamente matemáticamente, sino gráficamente. Por eso vamos a dejar de verlo como arte simplemente, y hay que verlo como un lenguaje en toda forma. Así que bueno, pues ahí están las ideas también presentes de la dualidad y de todo lo que Mar nos acaba de aportar, para precisamente complementar y ensanchar nuestra visión de todo lo que esta trecena pues nos presenta. Y Así bueno, es. pues ya que mañana estemos Ajá. hablando de 6 Quinclis, perdón, le iremos a comentar el Acá, comentario. ajá. Sí, Bueno, dice, ahorita que ah, hagas el comentario, hazlo. no, no, ya, adelante. De que tengo aquí lo que aludió Mar de Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez. Él cuando presentó ese escrito, primero inicia diciendo, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Y luego empieza con su escrito y dice, sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes sueño yo, largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, la mato y aparece una mayor. Oh, con mucha más infierno en digestión. No quepo en su boca. Me trata de tragar, pero se atora. Con un trébol de mi sien, creo que está loca. Le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Oh, la mato y aparece una mayor. Oh, con mucho más infierno en digestión. Esta al fin me engulle, y mientras por su estómago paseo, voy pensando en qué vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh, la mato y aparece una mayor. Oh, con mucho más infierno en digestión. Oh, la mato y aparece una mayor. Y bueno, si entendemos que esta serpiente, ese Hecatquetzalcóatl, pues qué bonito es poder entrar una y otra y las veces que sea necesario para que podamos verdaderamente tener ese crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Que esas serpientes sean ese camino a la grandeza a la que estamos todos y cada uno de nosotros destinados. Gracias, Lili, por la precisión, por leernos el texto original de Silvio Rodríguez. Bueno, porque también ahí, pues lo que comentábamos hace rato, ¿no? Como en muchas otras filosofías o civilizaciones o mitologías, pues está presente también este viaje, ¿no? Que se hace a través, y sobre todo la imagen de que una serpiente te
te trague, bueno, pues te indica ya por lo largo que va a ser un viaje que vas a transitar por todo el cuerpo de la serpiente, ¿no? Es algo muy, muy interesante que se repite como motivo en un montón de mitologías, en un montón de iconografías también. Bien, pues vamos a ver que también, si algo el Tomalpohualli nos enseña o nos va marcando de manera constante, yo diría que permanente, hay motivos muy específicos de los que habla, pero el gran motivo, diría yo, es la transformación constante y permanente, ¿sí? Mencionábamos hace algunos programas, no recuerdo bien cuál, pero donde decíamos que en ocasiones se hace alusión al concepto del camino del héroe, que es un concepto pues, que tenemos muy presente porque la mitología griega pues tiene un fundamento en esa cuestión, y que bueno, Joseph Campbell, como el investigador de la época moderna que ha desarrollado más esa temática, bueno, pues habla de todas las mitologías donde precisamente se replica el camino del héroe como un camino iniciático en el que el ser humano se puede ir enfrentando diferentes vicisitudes hasta llegar a convertirse en algo pues superior, ¿no? En un ser humano distinto. Ya murió como el que era y bueno, ya ahora se convirtió en héroe porque ya pasó por un proceso que lo transformó. Lo interesante del Tomalpohualli es que el camino del héroe, si lo pudiéramos llamar de esa manera, está presente todo el tiempo. Es decir, tú no te conviertes en un héroe por una hazaña única que realizas en tu vida y que te marca para siempre, ¿sí? Probablemente habrá quienes lo hagan así, pero de lo que se está hablando aquí es de una transformación constante. Estás llegando, estás pasando por ese proceso una y otra y otra y otra vez. Es decir, cuando llegas a un logro, ese logro, bueno, pues es la consecuencia de un camino que tomaste en algún momento y que finalmente pues ya ha culminado. Pero ¿qué sigue? Bueno, no te puedes, como dicen por ahí, dormir en tus laureles, y de lo que se trata es de volver a reiniciar ese camino u otro camino para poder de nueva cuenta continuar con esa transformación. Y bueno, si hablamos de la serpiente, pues podemos seguir otra media hora también con esta idea de la transformación y el cambio de piel, que bueno, pues está presente en lo que acaba de comentar Mar y Lili a través de esas palabras de Silvio Rodríguez. Vamos a continuar viendo algunas otras imágenes que tienen la información de Xipe Totec y de Tlatlauquitezcatlipoca para que veamos que los elementos que acabamos de describir de manera detallada, bueno, pues continúan apareciendo de manera persistente, lo cual también nos habla de una continuidad cultural, ¿sí? Sin decir que los pueblos eran exactamente lo mismo unos y otros, que no es así, pero sí había una unidad cultural y un núcleo de conocimiento, sobre todo lo que respectaba a este tipo de herramientas, ¿sí? Que sí era común a todos los pueblos, independientemente que hablaran lenguas distintas, de que tuvieran incluso númenes distintos, con distintos nombres y a veces distintos atributos. Y aquí lo podemos ver, este es un numen antiquísimo, que ya lo hicimos la asociación con el mundo chichimeca y con el mundo de los yopis, por ejemplo, ¿sí? Y así lo podemos seguir viendo cómo los númenes también se iban combinando y se iban traspasando de un pueblo a otro, se iban exportando e importando también, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, vamos a ver cómo en el Códice Borbónico, la imagen que nos presenta la misma información, ¿sí? Es decir, esta misma imagen está aquí y todavía más detallada, porque aquí no solamente nos muestra la trecena completa y la imagen de la trecena, sino que en cada una de las celdas, donde aquí vemos simplemente los glifos en su posición adecuada, aquí además nos muestran el acompañante nocturno, el numen del glifo, el numeral, el ave acompañante, etcétera, etcétera. Incluso los numerales, ¿no? Que sabemos que los vemos en otros documentos, bueno, pues en este sí están presentes también los numeritos, para indicarnos y que no nos perdamos en la secuencia de la lectura. Bueno, aquí tenemos precisamente los mismos elementos. Ya lo mencionó Rolando hace rato, vamos a repetirlo brevemente, nada más para recordar. Tenemos al señor Xipe Totec, al señor Tlatlauquitezcatlipoca, vemos los elementos clarísimos del Xipe, y también en la piel esta que está colgando aquí, vean cómo lo tiene como bermuda, como si fuera un short, como una camisa de manga larga, con las manitas de la otra piel pues colgando, ¿no? De color amarillo, que hacen un contraste muy interesante y muy fácil de reconocer con su piel que está debajo, que es la piel de color rojo.
Y también los elementos de Tezcatlipoca, que son el espejo que tiene en la sien, aquí en la cabeza, el maquillaje facial y el anáhuatl, que es este collar. Así que aquí sí se ven de manera bastante, digamos, más elocuente o más claro los elementos que conforman a este personaje, que en sí mismo ya es una mezcla de varios conceptos, ¿no? Y vemos también a la serpiente, que también aquí todavía la dibujan todavía más emplumada. Aquí todo su cuerpo es de plumas de quetzal, ¿sí? Aquí no hay forma de que nos equivoquemos en la percepción o la interpretación, porque aquí sí claramente está adornada tanto todo su cuerpo y su cola con esas plumas de color. Además aquí sí son verdes, ¿no? Como para que no perdamos la conexión con lo que estamos viendo, que son plumas de quetzal. Y vemos al hombrecito que está entrando en la boca de esa serpiente. Esa serpiente emplumada es el Quetzalcóatl. Vamos a continuar con otras imágenes, donde vemos aquí la misma versión de la trecena, pero en el Códice Vaticano B, así es como se le conoce a este documento. Y bueno, pues tiene ese nombre porque pues, ya pueden adivinar dónde está resguardado el documento, al igual que el Borgia, del cual, por cierto, parecieran ser elementos gemelos, en el sentido de que tienen las mismas secciones, casi en el mismo orden, ¿sí? Excepto la sección cosmogónica o la sección media del Borgia, que no la tiene el Vaticano B. Pero el resto de las imágenes y el resto de los elementos y de las secciones que tiene el Borgia los tiene también de igual manera este Vaticano B. Y aquí podemos ver que se repiten los mismos elementos. Está Xipetotec, Tlatlauhqui y Tezcatlipoca, aquí como bulto mortuorio, que ese es un motivo que se repite bastante aquí en los númenes regentes de las trecenas del Vaticano B. Bueno, pues aquí lo vemos como bulto mortuorio, con su ojo cerrado, lo cual nos indica que está muerto, ¿sí? Personaje, pero vemos todos los elementos que acabamos de mencionar, ¿no? El tocado de color rojo, las borlitas de algodón que adornan su capa, el color evidentemente rojo que no nos deja alejarnos de esa cuestión, el yopi que tiene aquí en sus adornos, aquí en el cuello y en la nariguera, evidentemente, la franja de color rojo que les decía que lo asocia con Xipetotec y también con Pilsenecutli, Tonatiuh, etc. Vamos a ver aquí entonces cómo vamos a utilizar distintos elementos. El Tlacuilo tenía digamos, un menú de elementos que correspondían a estos conceptos que se querían comunicar, y bueno, decidía ponerlos, ¿sí? O combinarlos de diversas maneras, pero lo que estamos viendo siempre es el mismo mensaje, el mismo personaje con las mismas ideas asociadas. Además, vemos a este elemento, el Tlachiloni, más bien la sonaja, junto con el atado de las flechas. Vemos la ofrenda de tamalitos también, y vemos al personaje que está entrando en la boca de la serpiente. Incluso aquí tiene un mashlatl de color rojo, muy interesante, ¿no? El mashlatl de color rojo, y pues estuviera muerto probablemente pues, estaría completamente desnudo, ¿no? A lo mejor justamente es un elemento que puso el Tlacuilo de este documento para indicarnos que este hombre pues no necesariamente está muriendo o siendo devorado por un ser mitológico, por un monstruo de la imaginación, ¿no? Estamos hablando de otro tipo, de otro género de temáticas. Aquí la misma versión de la trecena, pero en el documento conocido como el Tonalámatl Yobán, un documento de la época de la invasión, ¿sí? De esa época, y que al parecer pues, proviene de Tlaxcala particularmente, ¿no? Lo interesante de este documento es que junto con el borbónico podemos ver cómo hay un formato distinto de presentación del tiempo, ¿sí? Y que, bueno, pues muy parecido al del borbónico, y donde también se nos muestra los detalles específicos de cada uno de los tonales con sus acompañantes y sus aves. Y en la imagen más grande, que es esta, pues vemos como también está aquí el señor Xipetotec, aquí sí perfectamente ataviado. Vean cómo aquí está la manita roja, que sobresale de la otra mano de color amarillo. Aquí sí hay un personaje que incluso la máscara la tiene de otra piel, ¿sí? Aquí prácticamente todo él está personificado como Xipetotec el desollado. Aquí sí, todos sus elementos corresponden a esa visión, a esa expresión de Xipetotec en esa forma. Vemos también como aquí hay una ofrenda donde también está precisamente este bastón que estamos comentando. Ahí está el Nahui Olin,
interesante, lo acaba también de mencionar Mar hace unos minutos, y vemos a este otro hombre que está siendo tragado por una serpiente pésimamente dibujada, y aquí perdón por mi crítica, pero bueno, al ser un dibujo menos claro, si tuviéramos solamente esta pura imagen como referente para poderlo estudiar, pues no difícilmente podríamos entender, pero ya que lo sabemos, aquí vemos perfectamente cómo hay este conjunto de plumas, cafés, con este colmillo, no tiene ojos, y tampoco vemos que continúe la serpiente, así que sabemos que es una serpiente porque tenemos la referencia de las otras imágenes, pero viendo solamente esta, pues no nos llama o no nos indica precisamente esa cuestión. Lo interesante es que estas plumas parecen continuar aquí en el collar del Xipetotec y en lo que está él sentado. De alguna manera pudiéramos pensar que la serpiente rodea, ¿sí? O está funcionando como el asiento de Xipetotec, de alguna manera también está como envuelto en él, algo así podríamos pensar, ¿no? Insisto, es el único documento donde se muestra este tipo de relación entre esa serpiente y el personaje principal. Y interesante también que aquí además aparece del Nahui Olin, aparece este 8, un numeral 8, aquí, no sé si asociado a Xipe, no sé si asociado a la serpiente, es algo peculiar, probablemente se me ocurre que lo que estamos viendo aquí es un 8, probablemente Itzcuintli, o un 8 Cuautli, o un 8 Coscacuautli, ¿sí? Si vemos cuál le corresponde el 8, La trecena es 8 Olin. 8 Olin, fíjate, entonces es peculiar, ¿no? ¿Quién sabe qué? Pero vean cómo aquí es un buen ejemplo de cómo la distribución de los elementos, el buen o mal diseño de la lámina, nos va a facilitar o no su lectura de identificación. Porque luego me dicen, oh, si criticas mucho a eso y te tendrías que superar tus filias y fobias estéticas, pero pues no lo puedo evitar. al ser artista no puedo evitar, cuando una imagen está bien dibujada o bien diseñada, pues es muy bonito poderla analizar, pero cuando no está tan bien diseñada o bien dibujada, pues la verdad es que dificulta muchísimo la comprensión. Y en ese sentido podemos imaginar que es un documento que no era del uso del mismo tipo de personajes probablemente que utilizaban los otros ejemplos, ¿no? Porque ni modo que no tuvieran tlacuilos más avesados que los que realizaron estas láminas, ¿no? Perdón por mi crítica. Muy bien. Dentro de cada una de las 3 escenas, bueno, no sé si aquí quieren hacer algún comentario antes de pasar a la siguiente sesión. No, me gustaría mucho que pasáramos a las siguientes imágenes para poder comentar ya todas en Ok. Lili. Ok, seguimos entonces. Seguimos. Bien. Gracias. Pensé que no estabas por ahí. Recordemos que cada una de las 3 escenas, o cada uno de los tonaltin que conforman una trecena, cada uno de ellos le da el nombre a algo, ¿sí? Por eso es la cuenta que lo nombra todo, que lo cuenta todo, porque le da nombre a las personas, a los animales, a las plantas, a los objetos culturales, a los númenes, a las ideas. Todo ello está relacionado con cada uno de los tonali. Obviamente, si tenemos 260 tonalis para nombrar prácticamente todo lo que existe, bueno, pues cada uno de los tonalis evidentemente va a estar asociado a un número pues mayor de cosas que solamente a una, ¿sí? Y cada uno de estos tonalis tiene su importancia en sí mismo, sin embargo también, al estar nombrando algo, a veces hacemos alusión a ciertos tonalis específicos porque nos indican o nos marcan celebraciones o días dedicados a números específicos. Y del que estamos hablando, que es Xipetotec, Tlatlauhqui Tezcatlipoca, precisamente uno de sus nombres de Xipetotec es 1 Itzcuintli. La trecena misma, que da inicio con ese tonali, está nombrando precisamente al señor Xipetotec. No siempre ocurre esta asociación de entre el primer tonali con el nombre directo de la deidad que la está mostrando, pero en este caso sí. 6 Itzcuintli, con toda ya la carga que dijimos y que mañana también vamos a desmenuzar en el programa de Tlapohuía, acerca de los detalles que conforman 6 Itzcuintli, ¿sí? Es también el acompañante al Mictlán, el compañero, el gemelo del ser humano, un montón de detalles que vamos a estar comentando. Bueno, esta coordenada específica le da nombre, entre muchos otros que también le dan nombre a Xipetotec,
Este es uno de los nombres que está asociado a esta deidad, a este número. Y aquí lo vemos precisamente, el señor Xipe Totec, aquí sí, totalmente como personificado como el desollado, con el bastón que les comentamos hace rato, y vean algo particular. Aquí su collar, bueno, aparte está personificado como guerrero, completamente guerrero, pero vean cómo aquí en medio, aparte de estar este collar que decíamos que tiene estas 4 secciones, rojo, naranja, amarillo y azul, rodeando a una abstracción muy interesante, muy peculiar, de un solín, de una codorniz que le cuelga del cuello a Xipe Totec. Recordemos que solín, la codorniz precisamente, es uno de estos animalitos que son parte de los rituales y de las ofrendas precisamente para ser sacrificados. Por otro lado, también podemos ver aquí todos los elementos del yopi, ¿sí? Aquí sus mashlat, sus ajorca, sí, se llaman ajorcas las de la pierna, su nariguera y todos sus demás emblemas, pues también aluden al colorido y a la forma de estos emblemas tan interesantes. Y les decía que de la variedad en las que aparecen estos personajes, bueno, pues aquí estamos viendo 3 de los momentos en los que aparece Tlatlauqui Tezcatlipoca en distintas versiones o en distintas personificaciones. Vemos por un lado 2 del Borgia, uno del original que está en la parte izquierda, el de en medio que ha sido reconstruido por su servidor, y en la parte derecha un redibujo también de la lámina 49 del Borgia, donde también aparece Xipe Totec redibujado por Salvador Mateo Higuera. Y vean cómo en las 3 ocasiones aparece con distintos atributos. Algunos se repiten, algunos de plano son totalmente distintos, y aquí es donde vemos de manera patente lo que les mencionaba al inicio, ¿no? No siempre vamos a ver a los mismos personajes con los mismos atributos, siempre, pero siempre tiene que haber 1 o 2 elementos que nos lleven precisamente a leer, aquí también está Tezcatlipoca involucrado, mira, aquí también está Xipe, y también está Pilcintecutli Tonatiuh, etcétera, etcétera. A veces puede ser un elemento, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser todos, ¿sí? O puede ser uno de varios, no sé. Hay muchas combinaciones que podemos pues analizar, y bueno, eso también para que nos vayamos acostumbrando poco a poco a que cuando vemos distintos nombres o alusiones en las imágenes, están ahí presentes precisamente por los elementos que fueron colocados por los tlacuilos que diseñaron estos documentos. Aquí otros 3, ¿sí? El mismo que vimos hace rato, junto con otros 2 también del Borgia, uno reconstruido y el otro redibujado por Mateo Higuera, donde vemos las 3 representaciones, donde está personificado plenamente como el desollado, ¿sí? Y aquí ven cómo de nueva cuenta tenemos el mismo elemento en el collar, donde está, aquí está un poco tapado, digamos, pero vean aquí esta parte amarilla, roja y una que es un poquito más parda, de esta secuencia de colores de esta vegetación, y también aquí mejor, todavía más reconocible, la codorniz ahí también colgando de su cuello, ¿no? Aludiéndonos también al sacrificio. En ese sentido también es muy elocuente y muy interesante. Y bueno, del otro lado vemos en una imagen de pronóstico, de las celdas mánticas también, una versión de Xipe bastante más resumida, con no tantos elementos, pero claramente nos muestran el bastón, nos muestran los yopis, ¿sí? En su nariz y en sus taparrabos, sus mashlat, el bastón y la piel colgando de la piel de quien lo está portando. Entonces, bueno, aquí como para reforzar eso que les acabo de mencionar, donde pues los elementos al ir siendo combinados nos van a hablar de un tema o de varios temas que se van combinando para darnos justamente pie a distintas interpretaciones. Pues una riqueza de elementos que creo que podemos aquí, como siempre lo mencionamos aquí en Tlapuvía, nos corresponde como observadores ir tomando los elementos y construir nuestra propia diálogo, nuestro propio espejo con los amores. Sin embargo, hay elementos que se han estado mencionando y que a mí me gustaría retomar algunos porque me han parecido muy interesantes. La verdad es que todos los comentarios que se han hecho, tanto de Lili como de Mar, como de Rosario, por supuesto que todo lo que nos has explicado, Tlacuilo,
me parece que nos da mucha luz acerca de ciertos lineamientos para esta trecena, de la cual comentábamos ayer en la clase de Mictlan, que es muy interesante y muy importante porque algo que nosotros en la clase de Mictlan hemos logrado es observar claramente cómo hay un común denominador. Hay una relación directa con el TONA, que valga la pena subrayar. El TONA es la esencia de la cosmovisión de los antiguos mexicanos. Trátese de cualquiera de las versiones o las vertientes de ese conocimiento, pero el tona es el tonali, tona, más resumida la partícula, es el elemento esencial, por eso es tona, lamati, tona, el powali, tona, todo es tona, incluso cal tonac. Pero lo digo porque justamente de lo que estamos hablando es de una irradiación, de una energía, pero no una energía bajo el punto de vista cientificista, ¿no? Que es una energía muerta, no nada más un fenómeno que ocurre por azares del destino, no. Aquí es una energía, pero es una energía viva. Es una energía que promueve la vida, que genera la vida y que en nosotros resulta en conciencia incluso. Esta energía, ya lo vimos, de que algo que se puede comprobar actualmente de manera puntual, es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el mundo onírico, estamos haciendo un gran uso de energía. Es más, nuestro cerebro está produciendo, ¿sí?, una emisión, una frecuencia de energía superior a la de cualquier otro estado, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de frecuencias que tenemos de energía las tenemos en la vigilia, pero únicamente las tenemos, por ejemplo, cuando nos sentimos mucho amor por una persona en un momento de intensidad, o, por ejemplo, cuando tenemos un momento de creatividad, o resolvemos un problema muy, muy difícil. En ese momento estamos llegando a esos niveles, pero ese es el nivel que prácticamente alcanzamos de manera estable al momento que estamos soñando. Otro punto muy importante a destacar es que en ese momento, precisamente cuando estamos soñando, se activa el centro sexual. Por eso experimentamos humedad, experimentamos ciertas acciones relacionadas con sexualidad cuando estamos durmiendo y cuando soñamos, porque toda esa parte está activa. Y eso los antiguos mexicanos sabían perfectamente. Por eso hago la alusión a la serpiente de coral roja que teníamos en la trecena pasada, que de alguna forma nos hablaba de esa preservación de la energía y que vuelve a estar presente aquí en las imágenes mánticas como algo necesario. Ya poseemos esa energía, hay que cuidarla. Porque ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, es algo muy importante con esa energía. A partir del tonal Macuilio Celotl, comienza una secuencia, porque recuerden que parte de decir Tonalpowali, hablar de una cuenta, no solamente hablamos de contar días, sino de narrar la vida, narrar la existencia de la humanidad. Y al hablar de esa narración de la existencia, hay algo muy claro en el aspecto narrativo, en las imágenes mánticas, y en esa narrativa vienen a partir del tonal 5 y 6, que ya les mencionaba que son importantísimos, porque en el tonal 5 está Tlazolteotl, y en el tonal 6, pues obviamente volvemos a tener a Tlatlauqui Tezcatlipoca, a Mictlantecutli, que por cierto nos da la bienvenida a la trecena, porque el primer tonal está respaldado por Mictlantecutli, y porque tenemos a Sinteot. Entonces a partir del número 5 comienza una acción que cuando las vemos reflejadas en las imágenes mánticas son escenas de nocturnidad. La nocturnidad, tanto hablando desde un aspecto real, como desde un aspecto metafórico, que nos habla del interior, de la nocturnidad, de esa nocturnidad, por ejemplo, que se vive, como lo decía Rosario, por eso yo lo tomaba ese concepto interesantísimo, del vientre. También la serpiente nos alude al vientre, a la parte ventral del cuerpo, que es regresar al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces cuando vas al viaje onírico de una manera enfocada? ¿Qué es lo que pasa cuando haces una meditación? Vas a esa esencia que eres. Esa esencia que está reflejada perfectamente en el ser que eras, en el vientre materno, en esos 260 tonaltin que pasaste dentro de tu mamá y que determinó lo que eres ahorita. Ahí es donde tú te conformaste. Bueno, es ese viaje mítico, es ir a esa esencia, ese tiempo, ese es tu propio tiempo mítico, ¿no? Donde eras esencia, donde fuiste concebido y fuiste creciendo y adquiriendo las facultades que te hicieron humano. Entonces, todo eso está implícito acá. En la energía esta de la que estoy hablando, el rojo, está implícito también en el color de Yayauqui, perdón, de Tlatlauqui Tezcatlipoca en esta ocasión, ¿no? Que lleva el Tezcatlipoca, como lo vimos con el espejo, con todos sus atributos, pero está rojo, ¿no? Cargado de la energía, que hay que cuidar mucho en esta tercera esa energía para que podamos utilizarla precisamente en ese viaje onírico. Y otro elemento muy, muy, muy bello que a mí se me hace es, en primer lugar,
el bastón, ese que tiene papel enredado de blanco con rojo, tan bonito, tan vistoso. Me gustaría hacerme uno. Hay que hacer unos, Lili, unos bastones de esos para... No, sería muy padre que tuviéramos unos bastones de esos, ¿no? Pero esos bastones que tienen dos acepciones. Una, por un lado, la de ver. ¿Qué más que ver, no? Que de importante. Y la otra, cuando aparece como sonaja, suele ser una sonaja relacionada con un sonido de inicio de la vida. Además, me gusta mucho la idea de que dibujen a Xipetotec con la línea de Pilsintecutli Tonati, porque también le da carácter solar, carácter energético. Así que entonces podemos vislumbrar que a partir de Itzcuintli, que es nuestro gran, no, yo diría que no hay un glifo que sea más relacionado con lo onírico que Itzcuintli, ¿no? En lo práctico y en lo metafórico. En cualquier sentido que quieran ustedes verlo, es el glifo más relacionado con el plano onírico. Y ese plano onírico ahorita está totalmente reforzado con esos conceptos, que son por un lado la gran energía que necesitamos, no porque se desperdicie, no porque después del viaje onírico acabemos cansados, al contrario, alcanzamos totalmente cargados, porque recuerden que para que haya una buena actividad onírica primero debe haber descanso. No puede haber sueño REM, que se le llama el Rapid Eye Movement, si no tienes descanso. Entonces, yo recomendaba a los que están en clase de Miklan, y les recomiendo a todos ustedes, que a partir del jueves comience esta actividad, acumulen buen descanso, unas 4 o 6 buenas horas de sueño, previas a comenzar a dormir ya horas que impacten verdaderamente en tener sueños. Y pónganse una tarea, y si pueden incluso tener sueño lúcido, sería estupendo. Y recuerden que ese estado onírico dura 3, 4 días, ¿no? En el Chicuase nos vamos a encontrar perfectamente en ese estado, es decir, que si estamos descansados, va a ser muy fácil que cada vez que nos vayamos a la cama soñemos. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que pensar en la energía, acompáñennos en Tlapohuía, que vamos a ir dándole seguimiento a cada una de estas efemérides, y para tener esta conciencia, porque como dice Lili, finalmente es un trayecto el que hacemos en esta trecena estupenda, y bueno, pues para que lleguemos a un buen puerto, a un buen fin, hay que vivirla con toda intensidad. Les voy a leer un poema que se llama Amor al Fuego, del poeta del Mictlán. Dice: la tormenta ha terminado, miro la pradera y comienza primavera, cálido vapor húmedo, los pastos han renacido, las flores han resurgido, es tiempo de fecundación. Miro a las aves, observo a los insectos sin agitación. Mira la lagartija, corre en el camino, ahora es verde, pronto será morada. Voy a mi tiempo, en la punta del cerro, bebiendo un ocli, rezando contento. Amor a los dioses, tributo honesto. Aquí traigo la espina de maguey, un brasero con fuego y prendido, con papel ensangrentado para nuestro Señor Xipetotec, Tezcatlipoca rojo, Tlatlauqui Tezcatlipoca. Su región es el oeste, donde se oculta el sol Cihuatlampa. Te regalo mi piel, extirpa mi corazón, la capa dorada. Oh, gran Señor, otro día ha terminado en esta gran ciudad, Tenochtitlan, en su nombre, la ciudad del nopal. Somos hijos de la muerte, del nopal y del maíz. Muchas gracias, Lili. Bien, pues vamos a continuar con la última parte de los comentarios que preparamos precisamente, o de las imágenes que preparamos para analizar. Y ya que mencionamos al Nahui Olin, recuerden que lo teníamos aquí presente, ¿sí? Expresamente, y que estamos hablando de esa renovación, de esos 4 estados, de esas 4 posibles etapas, etcétera, etcétera, lo hemos venido mencionando, y hablamos del sacrificio también. Bueno, ya mencionamos que Tlatlauqui Tezcatlipoca es uno de los hijos, el primero de ellos, o sea, el que primero nace, por llamarlo de alguna manera, de esa pareja primordial de Tonacatequitl y Tonacacíhuatl, y vamos a ver cómo hay una asociación directa, precisamente como lo mencionaba al inicio, entre el número 4 y la realidad que conocemos, que habitamos y que está demarcada por los puntos solsticiales y equinocciales, que son los límites del recorrido del Sol. Aquí no vamos a discutir si el Sol da vuelta alrededor de la Tierra o al revés. Eso aquí no tiene ningún sentido que lo
que lo discutamos, porque estamos entendiendo que estamos viéndolo desde una perspectiva netamente humana y a ojo pelón, ¿sí? Esa era la perspectiva que tenían estos pueblos. Entonces, el Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra y nos marca 4 puntos específicos, y ese 4, siempre que lo veamos aparecer, el 4 siempre va a aludir a los 4 rumbos, y por lo tanto, como rumbos que marcan un espacio específico, nos está indicando un espacio en el que habitamos todas las criaturas. En este sentido, me gustaría compartirles que precisamente el eje vertical, aquí esta es una cuestión que yo pongo de manera para explicarlo simplemente, el eje del poniente y el oriente están asociados justamente a lo mejor, digo no a lo mejor, sino conceptualmente, el mismo eje Tezcatlipoca, que tiene sus 2 polos, sus 2 puntas, ¿no? La roja y la negra. Vamos a verlo de esa manera. El concepto de Tezcatlipoca es uno solo, pero tiene 2 vertientes, 2 versiones, 2 formas en las que se puede explicar. Por eso les decía que la pareja primordial, como una dualidad primordial y conceptual, se duplica a sí misma y entonces nos da como resultado un 4 a través de 2 dualidades. La de los Tlatlauquis, Tezcatlipoca y Ayauqui, porque eso que anda por ahí polulando desde hace algún tiempo de los 4 Tezcatlipocas, consideramos, porque también ya lo hemos buscado, pues no tiene realmente un asidero en nada que nos pueda convencer de que así es como se deba entender. No hay 4 Tezcatlipocas, hay 2 Tezcatlipocas y hay otro par de personajes que, si los vemos desde la perspectiva mexica, que es donde tenemos los datos, pues son Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Finalmente, si nos ponemos estrictos, vamos a ver que son 2 dualidades, la que conforma Tezcatlipoca y la que conforma Quetzalcóatl. Aquí tenemos a Huitzilopochtli como el par de Quetzalcóatl en este caso, pero nos podemos imaginar perfectamente aquí a Xolotl o a Hécatl en versiones anteriores de esta información, que sabemos que no solamente los mexicas la manejaban, porque era algo que heredaban precisamente de otros pueblos y que se iban combinando, como lo mencionamos al principio. Así que al final, cuando hablamos de los 4 hijos, estamos viendo que el 4, como ya lo explicamos, representan la realidad, y entendemos que los Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son quienes se les adjudica precisamente la creación del ser humano y la creación de todo lo que existe, lo que vemos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo estas asociaciones pues no son fortuitas, son asociaciones que están ahí por alguna razón. Por alguna razón son 4, por alguna razón son 2 parejas o 2 personajes con 2 aspectos duales, ¿sí? Un 2 duplicado, 2 y 2, 4. Y bueno, todo esto, conforme lo vamos desarrollando y viendo y combinando, pues bueno, pues adquiere todo el sentido, porque todo ese ordenamiento que está plasmado en el Tonalpohualli lo vamos a ver plasmado en todas las divisiones, en todos los números y en todos los númenes que vamos a estar pues estudiando, que prácticamente yo diría que los números son los máximos contenedores de información, ¿no? Cuando hablamos del simbolismo que contiene el Tonalámatl y los Amoxtin, bueno, pues la máxima cantidad de información y de conocimiento están plasmados a través del simbolismo de los números. Aquí les muestro precisamente el diagrama donde, les decía, solsticios y equinoccios, el paso del Sol. En este caso, el diagrama pues es la Tierra la que está dando vuelta alrededor del Sol, pero finalmente también pues se refieren a las apariciones o los límites que marca el Sol en el firmamento, que son los solsticios y los equinoccios. ¿Okay? El cuadrilátero cósmico, conformado originalmente por los puntos solsticiales, brinda una forma geométrica que ha sido despojada de su función original para ponerse al servicio de otro ciclo temporal. Aquí ya nos podemos imaginar que la misma idea que está contenida en esta imagen moderna y en los conceptos que rodean a todos la dualidad y a la aplicación de la dualidad, al número 4, al establecimiento de la realidad y toda esta situación, bueno, pues nos habla de la función que tienen estos personajes justamente
en los mitos. Ahí podemos comenzar a entender cómo es que esas asociaciones se van dando, ¿sí? A través de la parte numérica, de la parte mitológica y obviamente de los atributos que tienen cada uno de ellos. Y si estamos hablando de la regeneración de la naturaleza cada cíclica, cada año, tenemos al Nahuiol involucrado, tenemos el cambio de piel, tenemos los atributos de Tonatiuh, que es el sol, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya podemos ir haciendo un tejido mucho más cerrado, mucho más compacto, de ideas que sabemos que están plasmadas en estos documentos. Y bien, pues hasta aquí las demás ya corresponden a otra cuestión. Hasta aquí la explicación y las imágenes que teníamos preparadas para esta lectura de trecena. Y bueno, pues me gustaría que aquí en este punto, antes que nada, preguntarles a mis compañeros si no tienen algún comentario final de esto que acabamos de ver al final. Y también abrir los micrófonos para recibir preguntas, ya sea de Facebook o aquí directamente en el chat. O quien quiera levantar su manita, bueno, pues le cedemos la palabra para que nos comparta alguna reflexión, alguna pregunta o alguna idea. Les agradezco mucho. Yo solo añadiría que en este caso, como lo mencionaba hace un momento, y lo preguntabas, el 8 All-in, que cuando hablamos del 8, recordemos que también la trayectoria, bueno, el espacio que marca el Sol forma un cuadrilátero, pero también forma las esquinas, porque el Sol llega, por ejemplo, ahorita acaba de llegar en verano, a la esquina norte máxima, ¿no? Y de verdad es impresionante cuando tú ves el atardecer, ver el punto donde se está metiendo el sol, es una visión que a mí me intimida, ¿no? Es ahí parte de la sensibilidad de la que hemos platicado, ¿no? Que ya en estos tiempos el ser humano está más ocupado de las pantallas que del cielo y del sol y de los fenómenos que hay en la naturaleza y que son los importantes, porque lo otro es entretenimiento, como se le llama, y esto es la realidad y esto es la vida. Entonces, ver al sol salir por el máximo norte del lado oriente y ocultarse por el poniente nos marca esquinas, de tal manera que más allá de que estamos a la duplicación del 4 para asignárselo a All-in en esta trecena, nos habla también de ese movimiento solar, pero ya más detallado, diríamos, ¿no? Formando ese cuadrilátero y a la vez entendiendo los rincones a los cuales llegan, ¿no? Entonces, otro elemento más que se viene a sumar a estos elementos que tenemos para esta trecena, en la cual, pues como bien lo hemos dicho, es introspección para la transformación y el florecimiento, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Rolando. Bien, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Mar, claro que sí, ya tiene la mano levantada. Adelante, Mar. Sí, quería yo preguntarte desde hace mucho, algunos númenes, como aquí en la pantalla de Quetzalcóatl, tienen en la parte de la cintura hacia atrás la carita de una ave. ¿Qué me puedes decir al respecto? Porque no sé, cuando me preguntan no sé qué contestarles. Pues yo tampoco lo he podido responder hasta el momento. La verdad es que fíjate que casi siempre hay dos aves que aparecen siempre esa manta de cintura que tienen los númenes, que son el quetzal y un perico. O sea, un perico, pero que también es azul. Curiosamente, siempre que aparecen estas aves son de color azul, de color pues azul, turquesa. Sabemos que aquí el verde y el azul pues tenían prácticamente pertenecen a la misma gama, ¿no? No hay una distinción clara entre el azul y el verde, más bien hay tonalidades diferentes del mismo color, y sí son un quetzal por el penachito que muestra, y en ocasiones es también un perico, ¿sí? Un ave perico, pero la verdad no he descubierto hasta el momento, no me he topado con la información, y tampoco me la he descargado todavía. Probablemente cuando suceda lo vamos a compartir, pero no, fíjate que sigue siendo un enigma todavía para mí a qué se refiere, porque cuando aparece el ave, como en la de acá arriba, ¿no? Está montada sobre su bulto o en su cabeza, bueno, pues podemos hacer una asociación directa con las cualidades del ave, ¿no? Con el bulto o con la cabeza. Pero aquí al estar puesto en el paño de la cadera, ¿sí? No sé, es curioso. Y no siempre aparece. Aparece en ciertos números sí y algunos no. Porque también hay que decir que en ocasiones aparece también este elemento, que es pues como una especie de rueda. Aquí obviamente estamos viendo la mitad, estamos viendo de perfil. También, que es la que sostiene precisamente la parte de atrás del mashlat.
Pero en el caso de las avecitas que aparecen, déjame ver si por aquí nos topamos con alguna otra. Esas avecitas por acá. Mira, aquí Ahí también, ¿ya viste? está también. Ujú. Aquí está también en esta versión. En esta otra no aparece, pero aparece en la mochila. A lo mejor es una, viendo ya estos dos juntos, a lo mejor es una versión de esto mismo, ¿no? De que está el ave colocada aquí. Pero curioso que aquí está en la mochila y aquí lo tiene en la cintura. Déjame ver si Y que aparece está una. viendo hacia atrás, que eso yo creo que es importante, ¿no? Hacia dónde Opuesto, ve. sí, sin duda. Pero sí, mira, aquí también aparece. ¿Sí? O sea que Xipe de alguna forma sí tiene, o Tlatlauquitezcatlipoca, tiene muy asociado esa avecita, esa cabeza Ujú. del ave ahí puesta en la cintura. Pero sí continúa siendo un dato que nos sigue, este, pues, intrigando, ¿no? De a qué se refiere exactamente y quienes lo tienen, pues, por qué lo tienen. Pero bueno, que Exacto. gracias por la pregunta, porque nos da oportunidad para comentarlo, porque ya en otras ocasiones también nos habían preguntado sobre esa avecita y bueno, hasta el momento todavía no tenemos una respuesta que podamos, digamos, compartir, ¿no? Para abonar un poco a la comprensión. Muchas gracias, Ok. Mar. Yo les quería comentar que, bueno, en esta trecena vamos a tener un TECPAT en la posición 9 y yo les quería comentar que a veces el TECPAT como instrumento divinizado que se usa en los rituales y que se le da el tona para acercarse a lo divino, le llaman Xipetotec Yogualaguan al TECPAT cuando está pues ahora sí que representando a ese numen, a Xipetotec. Y hay un canto muy bonito que dice así: la noche se embriaga aquí. ¿Por qué te hacías desdeñoso? Inmólate ya, ropaje de oro, revístete. Mi Dios lleva a cuestas esmeraldas de agua, por medio del acueducto es su descenso. Sabino de plumas de quetzal, verde serpiente de turquesas, me ha hecho mercedes, que yo me deleite, que yo no perezca. Yo soy la mata tierna de maíz, una esmeralda es mi corazón, el oro del agua veré. Mi vida se refrescará, el hombre primerizo se rebustece, nació el que manda en la guerra. Mi Dios mazorca, con la cara en alto, sin motivo se azora. Yo soy la mata tierna del maíz. Desde tus montañas te viene a ver tu Dios. Mi vida se refrescará. El hombre primerizo se robustece. Nació el que manda en la guerra. Esa es la traducción que encontré de ese bonito canto a Xipetotec cuando está representado por un tecpati en un autosacrificio. Bien, pues muchas gracias. Ya no veo más manos levantadas, pero bueno, les quiero leer algunos comentarios que tenemos aquí en las personas que nos están viendo en vivo a través de Facebook. Halcón Rojo, Yaocelo Tocli, ¿sí? De Puerto Rico, nos escribe. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Dice, estos 4 personajes, aspectos, podrían tener también una relación con lo que es el cuerpo físico humano, el tonal nahual y Jillo Teyolía, por supuesto. Por supuesto. Estamos viendo en un eje la parte, podríamos decir, nahuálica y la otra la parte tonálica, ¿sí? Entendiendo como una división, división primordial, fundamental para entender todas estas cuestiones, que es la división, pues la dualidad, donde podemos acomodar un montón de ideas que sabemos que están siempre buscando armonizarse, ya que corresponden a conceptos que en nuestra visión actual, pues podrían entenderse como antagónicos o opuestos. Bueno, pero aquí vemos que esa oposición más bien busca una armonía porque describe todo un aspecto de la realidad, ¿sí? Y en este sentido, pues los Tezcatlipocas podrían estar aludiendo justamente a esta parte nahuálica y Quetzalcóatl y Huitzilopochtli a la otra parte que sería la parte tonálica, ¿no? Y así nos podríamos ir haciendo pares de asociaciones a través de todos estos conceptos y siempre van a tener respuesta a través de las imágenes y de la forma en la que están acomodados. Por eso decía lo de que siempre que veamos el 4, siempre que veamos al 2, ¿sí? Siempre va a tener las mismas cargas simbólicas.
También dice por acá, un gran abrazo, estimado Rolando, te mandan saludos. Karina Aguilar, Kiki La Iguana, Martín Vázquez, saludos a todos ellos. Luz María Ruiz, Tosnemio Lincóatl, Tecpatl Osomatli, Hila González. Gracias a todos por sus comentarios y por sus saludos. Y bueno, pues no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Ya nos podemos comenzar a despedir. Mar volvió a levantar la mano o la tenía levantada, ya no supe. Sí, Adelante, nada Mar. más pedirte que en Claro. cuanto tengas el flyer del jueves, si nos los mandas para poder empezar a difundirlo lo más pronto posible. El de este jueves del segundo congreso. Claro. Porfa. Sí, sí, por supuesto. Y en cuanto esté listo, lo estaremos publicando y lo estaremos anunciando. Recuerden que el próximo jueves a las 7:30 de la noche tendremos precisamente los programas especiales que estamos realizando del Congreso Internacional Nuevo Tiempo de Anáhuac. Bueno, pues en esta ocasión, 7 de septiembre, próximo jueves, 7:30 de la noche, tendremos la ponencia de las 13 constelaciones del mundo maya con Marilena Romero, que está aquí presente. Así que sí, claro, en cuanto tengamos listo el flyer, lo estaremos publicando, pero bueno, ya les podemos, ahorita, aunque sea de viva voz, anunciar e invitar a todos los que están aquí presentes a este programa especial el próximo jueves. Y bien, pues, no sé, creo que ya llegamos al final ahora sí de esta sesión, lo cual pues les agradezco mucho, mucho su atención, su puntualidad. Me da gusto ver que tenemos una gran cantidad de personas aquí en la sesión directamente en Zoom acompañándonos. También en vivo tuvimos una buena cantidad de escuchas y videntes. Y bueno, pues no me resta más que desearles un excelente día, un excelente cierre de trecena y sobre todo una muy provechosa trecena Itzcuintli. Mañana tempranito también nos vemos para comentar ese primer tonali que también añade cualidades no solamente específicas de ese tonali, sino a toda la trecena que hoy analizamos a través de estas imágenes. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana temprano. Gracias. Hasta Gracias, pronto. Caltona. Gracias. Nos vemos. Adiós, Salud. Luis, Gracias. Ale, Mar, Marina, Yu, Silvano, Gracias. Ro, Vemos. Magda, Iván. Un abrazo para todos. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta pronto, Abrazo. chicos. Muchas gracias. Timota. Gracias. Adiós, Ale. Muchas gracias.